por los demás, Dios tiene su recompensa para nosotros. Porque su palabra lo dice en Mateo, lo que acabamos de leer, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Entonces tenemos que ayudar y orar por los demás, porque su palabra lo manda. Si lo hacemos con los demás, es como si nosotros estuviéramos dando al Señor Jesús. También el orar por los demás, es una forma de agradar a Dios de la vida. Yo creo que Dios nos habló esta mañana y estoy muy contento por las verdades de Dios. Estoy muy comprometido con Dios de la vida y creo que nos ayudará en todas nuestras necesidades, y quiero que ustedes, hermanos y hermanas, sean unas personas colaboradores con la sociedad. Seamos personas de buen corazón y ayudemos a los demás, y aún todavía con los más necesitados. Niños, familias pobres, madres solteras, madres jóvenes. Que Dios les bendiga. Buenos días, mi nombre es Moisés Rivera. Es un gusto compartir la palabra de Dios. Vamos a abrir el texto en 2 de Crónicas 20:20, donde la palabra nos insta a poder tener mayor nota de 20 en toda la labor que se desempeña, llegar a ser altamente calificados, marcar la diferencia, a ser estudiantes proactivos que se exponen hacia la audiencia con un valor agregado. El tema del mensaje es: la fe en Dios asegura tu éxito. Vamos a leer el texto. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oíd, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Con estas palabras, Josafat animó al pueblo a encomendarse a Dios y así ganó la batalla. Para tener una vida de éxito, todos debemos creer en Jehová nuestro Dios, que es Dios de la vida, Señor de la tierra, que invita a toda la humanidad a creer. Creer en Él nos da seguridad, confianza, protección, respaldo integral de nuestro ser, que nos ayuda a ganar batalla, nos desafía hacia una aventura de éxito. Creer en los profetas, en la revelación de su palabra, nos asegura a tener una vida próspera. Dice la palabra: bienaventurados los que sin ver creen. Que Dios les bendiga. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En esta mañana voy a predicar el tema: la oración que abre los cielos. Y para esto vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de 1 Reyes, capítulo 18, versos 42 a 44. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acá subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso el rostro entre las rodillas. Luego dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Él subió y miró y dijo: no hay nada. Pero Elías le ordenó de nuevo: vuelve 7 veces. A la 7ª vez el criado dijo: veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y Elías dijo: y ve y dile a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te lo impida. La palabra del Señor. El tema es la oración que abre los cielos. En este pasaje nos cuenta una historia ocurrida en el tiempo, en la época de Elías. Los cielos habían estado cerrados por 3 años y medio. Eso significa que estuvieron bien cerrados. Y Elías tenía que hacer una oración fervorosa
que conmueva los cielos, que estremezca los aires, que movilice a las legiones de ángeles de Dios y derribe las fortalezas del adversario. La oración que abrió los cielos fue hecha 7 veces, lo que tiene un gran significado por ser el número de Dios, y está basada en 7 palabras que son: primer punto, perdón. La oración que abre los cielos debe fluir en el perdón, perdonando a los que te ofendieron, pidiendo perdón por tus propias ofensas, pidiendo perdón a Dios por tu ciudad y tu nación. Segundo punto, paz. La oración que abre los cielos es cuando la declaras en paz contigo mismo, entre paréntesis, en tu interior, en paz con tu prójimo, en paz con Dios. Cuando estás en paz, puedes actuar con todo tu potencial. Si estás en conflicto, el Espíritu Santo no actúa con libertad. Siguiente punto, plenitud. La oración que abre los cielos debe manifestar la plenitud de Dios, reconociéndolo a Él como el único, porque Él es la solución para todo, soberano, todopoderoso, y existe por los siglos de los siglos, el eterno. Siguiente punto, palabra. La oración que abre los cielos se hace de acuerdo a la palabra. ¿Por qué? La palabra es el lenguaje de Dios, porque refleja la voluntad de Dios. Es el compromiso a través del cual Dios se manifiesta. También es la espada del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siguiente punto, poder. La oración que abre los cielos es la que se hace en el poder del Espíritu Santo, porque Él intercede por nosotros. En el Espíritu Santo se adora al Padre y así se toca el corazón de Dios. Siguiente punto, perseverante. La oración que abre los cielos tiene que ser perseverante hasta ver los resultados. Perseverar en descanso, en fe, en perseverancia, en acción de gracias y gozosos por la bendición que viene. Como último punto, vemos perfecta. La oración que abre los cielos es la que concuerda perfectamente con la voluntad de Dios. Su propósito para tu vida y la humanidad, que te hará moldeable así a su voluntad. Así seas perfeccionado para el día postrero y para el día venidero. Estimados hermanos, practiquemos los 7 puntos del mensaje de hoy. Eso nos ayudará a vivir una oración poderosa. La gracia de Dios esté con ustedes y los que acompañen por siempre y por siempre. Amén. Muy buenos días a cada uno de ustedes, que Dios me los bendiga. En esta mañana voy a hablarles de una patología muy común en los jóvenes, problema que no les permite ver un futuro, no tienen bien claro lo que quieren, ni el camino que deben seguir. A estos jóvenes quiero hablarles en este momento. Tengo una saludable solución a este problema. El problema que les estoy hablando es el problema de la ceguera. El título de esta mañana es Todos podemos ser sanos, sacado del Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 35 al 43. Todos podemos ser sanos si tenemos en cuenta los siguientes puntos. Todos podemos ser sanos si estamos junto al camino. Esto significa el proceso, el trayecto, también significa el lugar adecuado. Como segundo punto, todos podemos ser sanos si clamamos. Esto significa exponer nuestros deseos o necesidades. Como tercer punto tengo, todos podemos ser sanos si tenemos fe.
Esto significa depositar nuestra confianza solo en el que te puede sanar. Este punto es el más importante de todos, el tercer punto. La fe tiene el poder de sanarnos. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren ser sanos en esta mañana? Amén. Vamos a orar porque Dios nos está sentadito y vamos a sentir el poder de Dios. Amén. Dios te bendiga. Muchas gracias. Buenos días, queridos oyentes. Me siento muy contenta por esta oportunidad de traer el mensaje, ya que a través de la palabra de Dios podemos ver sus maravillas. Hoy voy a hablar sobre la higiene mental respecto a Isaías 55, que dice: Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. Así como vemos el primer punto, tus pensamientos te pueden salvar porque dice el Señor que nadie piensa como Él, ya que existe un abismo que nos separa de Dios, porque los pensamientos celestiales están llenos de piedad y gracia, mas nuestros pensamientos contaminan el corazón y nos lastiman. Pero Dios conoce tus pensamientos, todo lo que piensas, todo lo que haces, los planes que tienes. Él conoce tus intenciones, pero muchas veces pensamos que podemos engañar a Dios. Pero Él nunca pensará como los hombres. Tus pensamientos te pueden condenar. Son los pensamientos que están en contra de la palabra, son los que te llevan a cometer delitos, humillaciones, esas injusticias como los que oprimen a las personas, los que buscan sus propios beneficios, sin importar la vida de los demás, porque son los pensamientos equivocados que te traen perjuicios. Así como los inicios de la historia, el hombre siempre ha tenido pensamientos que le han llevado a actuar de una manera desordenada, en contra de la voluntad de Dios y en contra de sus principios. Los pensamientos que te alejan de Dios no pueden lograr lo que te has propuesto. No por dejarnos guiar muchas veces de las apariencias, nos confundimos y empezamos a pensar que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Esos pensamientos esos pensamientos nos llevan al fracaso y de toda nuestra vida. Queridos oyentes, el tercer punto es el más importante, que tus pensamientos te pueden salvar, que tus pensamientos puros, limpios, esos pensamientos te van a llevar a tomar buenas decisiones y por eso tu actitud te hace diferente, especial, ya que todo pensamiento bueno te lleva a actuar conforme a la voluntad de Dios. Como nuestra manera de pensar nos ayuda a lograr nuestras metas. Si limpiamos nuestra mente con pensamientos positivos, empezarás a vivir una vida mejor, saludable y sobre todo con agrado a Dios, ya que te ha dado la libertad, el libre albedrío, para que puedas decidir lo mejor para tu vida y no permitas condenarla por tus malos pensamientos limitantes. Así que con la ayuda de Dios seas grandemente bendecido. Así que quiero que sepas en esta mañana que Dios es el más interesado que cambies tu mente para que puedas salvar tu vida y tengas muchas bendiciones. Limpia tu mente diciendo: ahora en adelante haré lo mejor para poder lograr mis objetivos. Acerquémonos al Señor teniendo buenos pensamientos, siendo imitadores de Él. Así llegaremos a alcanzar el éxito. Dios los bendiga. Hermanos y hermanos, muy buenos días. Hoy vamos a escudriñar la bendita palabra de nuestro Dios. Les invito a abrir sus Biblias donde se encuentran en 1 Timoteo 6,
así la palabra de Dios: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe y el amor. El tema de esta mañana es que tenemos que huir del mal y seguir a Dios. Vamos a hablar dos preguntas muy importantes. Como primera pregunta es: ¿de qué debemos huir? Tenemos que huir de la avaricia, porque el libro de Eclesiastés 5:10 dice: el amor al dinero es vanidad. También tenemos huir de la fornicación. En general, la revista Time dice el 90% de los soldados de Estados Unidos visitaron a Europa a los lugares de la prostitución. También tenemos que huir de la idolatría. Por ejemplo, tenemos los falsos dioses, el dinero, la moda o el yo mismo, ¿no? Etc. También tenemos que huir de las pasiones juveniles. Por las pasiones juveniles significa deseo desordenado, y también tenemos que huir, como lo más importante que debemos huir es que los cristianos de lo pecaminoso. Aborrecer el pecado en general. Y como segunda pregunta es: ¿de qué debemos seguir? Tenemos que seguir la justicia. Es la conducta piadosa hacia Dios. También tenemos que seguir la piedad, la ternura y compasión a las cosas de Dios. También tenemos que seguir la fe, la confianza, creer en la convicción basada en lo oído. Lo más importante, tenemos que seguir el amor. El amor es esa actitud de corazón que hace que la persona busque agradar a Dios y el bienestar al prójimo. Hermanos y hermanas, tenemos que comenzar a poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él está dispuesto a perdonarnos todas nuestras maldades. Amén. Que Dios le bendiga. Hasta otra nueva oportunidad. Amén. Que las bendiciones de Dios lleguen a todos ustedes, queridos hermanos, en esta mañana. El tema de hoy día que voy a tocar es: en Cristo todo lo podemos. El texto bíblico se encuentra en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy día les hablaré de un hombre utilizado por Dios grandemente. Él es Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, escribe una carta a los filipenses desde la cárcel. Pero es muy curioso que le escribe con un tono de amabilidad, con un tono de gozo y agradecimiento por el envío de los filipenses a través de un hombre llamado Epafrodito. La iglesia de los filipenses siempre agradecía a Pablo, porque Pablo era un hombre que se preocupaba mucho de esa iglesia. La Biblia dice que Pablo amaba mucho a los filipenses, siempre estaba agradeciendo. Pablo era un hombre con actitud de vencedor frente a las necesidades, frente a los sufrimientos, pero era un hombre con actitud de vencedor por la gracia de Dios. Dios estaba constantemente ayudando a Pablo a que él pueda afrontar las necesidades. Pero también Pablo recalca algo muy importante en Filipenses 4:12. Él dice: he aprendido a vivir humildemente, en abundancia, en escasez, bajo las circunstancias más adversas, y he aprendido a dar gracias en las necesidades a Dios. El tema de hoy día es: en Cristo todo lo podemos. Dos puntos muy beneficiosos para nuestras vidas es: todo lo puedo. Tenemos que entender siempre que todo lo podemos. Cuando estamos en Cristo, Él nos ayuda a vivir en diferentes situaciones, sean buenas o sean malas. Como lo ayudó a Pablo, Él puede ayudarnos a nosotros. Vivir en abundancia y vivir en escasez son las pruebas que nos van a venir durante nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, nuestra carrera cristiana. Pero ¿quién es el que nos ayuda? Es Cristo.
todo lo podemos en Cristo. Cristo me fortalece, en Cristo nuestras debilidades se hacen fortalezas y en Cristo nuestros errores se hacen virtudes. ¿Cuántos de nosotros de acá tenemos debilidades? Nuestras debilidades también se pueden hacer fortalezas con Cristo. Amén. Y nuestros errores se van a hacer virtudes. Si tú habitas en Cristo, querido hermano, lo malo se va a convertir en bueno. Queridos hermanos, nuestras vidas tienen que aprender a dar gracias a Dios siempre. Si estamos en abundancia, aprendamos a dar gracias a Dios. Si estamos en escasez, aprendamos a darle gracias a Dios. Él nos va a ayudar. En Cristo todo lo podemos. En Cristo todo lo podemos. Amén. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Tiene que ser nuestra palabra siempre. Démosle la gloria a Dios, queridos hermanos, y conmigo hasta otra oportunidad. Amén. Bien, hermanos y hermanas, les saludo en el nombre del Señor. Es un placer una vez más de poder estar frente a ustedes, de poder compartir las grandes riquezas que el Señor nos ha dejado. Amén. Amén. Hay un salmo que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuándo creen que el Señor está aquí en esta mañana? Amén. Y quiero leer rápidamente en Mateo 13, del 3 al 8, que dice la palabra de esta siguiente manera. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no hubo mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. Bien, vemos que Jesús siempre había hablado en parábolas. En cada momento donde que Jesús iba a estar, tenía que demostrar algo mejor. Tenía que mostrar una sanidad, tenía que rescatar de lo que había perdido. ¿Cuántos lo creen que el Señor está rescatando cada momento? Amén. Quiero tratar 4 puntos muy importantes. ¿Cuántos creen que nosotros somos un terreno fértil? En primer punto quiero tratar la semilla que cayó en camino. Son las personas que oyen la palabra y no entienden. Viene lo malo, los arrebata, ¿ya? Y entonces, en el siguiente punto tenemos la semilla que cayó en pedregal. Estas semillas no tienen raíz a profundidad y mueren. Estas personas son los que al momento reciben con gozo. Ya se sienten, al momento reciben con alegría, con ese gozo de poder cada día luchar, pero vemos las aflicciones lo retundan. Y en el tercer punto, semilla que cayó en espinos. Estas son las personas que por el afán, el engaño de este siglo lo ahogan. Y en el último punto, la semilla que cayó en buena tierra. La semilla que cayó en buena tierra son las personas que entienden y lo ponen en práctica de lo que el Señor mismo les quiere hablar, lo que les enseña. Amén. Amén. Estas personas, estos 4 puntos muy importantes, podemos decir que la semilla es la palabra del Señor. La palabra del Señor que fue sembrada en cada uno de nosotros. En Isaías 5 nos va a decir que nosotros somos un terreno fértil, que a cada momento el Señor, que el obrero viene a sacar piedras, a limpiar. Dice que nos ha acercado con su santa gracia y que ha hecho un altar, una atalaya para poder observar los malos que se vienen. Amén. Entonces, en esta mañana quiero decirles
que no descuidemos de lo que el Señor nos ha dado. No descuidemos de lo que el Señor nos ha bendecido. Amén. Hermanos, Dios les bendiga grandemente y muchas bendiciones de su familia. Gracias. Tengan muy buenos días, que la paz de Dios more en cada corazón, en cada vida, en cada hogar. Y quiero compartirles la palabra de Dios hoy, una palabra viva, una palabra eficaz. El tema de hoy es el poder de la oración, que se encuentra en el libro de Santiago, el capítulo 1 y el verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si hay algo que necesitamos en la iglesia es la sabiduría. Más que la plata, el oro, necesitamos sabiduría. Una persona sabia hace lo correcto ahora y va a estar feliz después. En cambio, una persona emocional solo funciona de acuerdo a sus emociones. Una persona que vive de acuerdo a sus emociones siempre se va a sentir bien ahora y después cambia. Y casi nunca tiene un estado de ánimo feliz. Algunos han vivido por emociones en el pasado y ahora están en el después y no están viviendo felices. Necesitamos sabiduría y la única forma de adquirir la sabiduría es obedecer la palabra de Dios y orando. El primer punto, la sabiduría nos da gozo. En el verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, cuando estés pasando pruebas, necesidades, tentaciones y todas las cosas que puedan suceder en las circunstancias de nuestras vidas. Pero hay que ponernos a pensar, ¿cómo podemos estar gozosos o estar en gozo cuando estamos pasando pruebas? Es algo imposible, nadie se sentiría feliz o decir gracias Señor por la prueba que me has dado. Pero Dios dice que en todo momento tenemos que estar en gozo. El estar confiado en Dios es porque Él es suficientemente sabio para sacarnos de este problema, de esta circunstancia que estamos pasando. Entonces, la oración es un arma poderosa, pero muchos no lo hacen sabiendo que es necesario. El segundo punto, la sabiduría produce paciencia. El verso 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba trae paciencia, también trae constancia, trae estabilidad, tener una fe saludable. A veces tenemos pruebas, en vez que nos produzca paciencia a nosotros, siempre nos produce incomodidad y hasta se podría decir que nos produce ira. El tercer punto, tenemos que tener una sabiduría activa. Ahora que ya tenemos los frutos del Espíritu Santo, ahora que podamos tener dones, ahora que podemos tener talentos, en vez que oremos por la prueba, debemos orar para resistir a la prueba, para abstenerse a cometer esos errores o para abstener a cometer esas debilidades que puedan interrumpir nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Pablo oraba por la iglesia, más no oraba tanto por los problemas que puedan suceder, oraba por la iglesia para que la fe de los creyentes no mengue, sino para que la fe de los creyentes siempre esté perseverando. En conclusión, la oración, mi oración, tu oración, la oración de todos nosotros tiene que ser como un respirar diario. Nosotros tenemos que estar como un respirar diario y no necesariamente estar en un cierto lugar o ver cuánto tiempo hemos orado. No necesariamente eso. La oración no necesariamente tiene que ser larga tampoco. Sino que muchas veces la hacemos larga y luego de haber orado tanto tiempo, 2 horas o 3 horas, no sabemos ni qué hemos dicho a Dios. En cambio, si hacemos una oración corta, con pocas palabras, pero que sea con gran sinceridad, con gran fervor, será una oración eficaz y eso le agradará a Dios. Que Dios te bendiga y siga sintonizando este canal. Bendiciones. Pueblo de Dios, muy buenos días. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Esta oportunidad es un privilegio de exponer el tema que lleva por título ¿Qué somos en Cristo? Les invito
abrir sus Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Se dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Como primer punto, en Cristo somos linaje escogido. ¿Por qué somos linaje escogido? Porque no somos con base en nuestros méritos, sino en lo de aquel que es Jesús. Amén. Porque antes, en el Antiguo Testamento, Dios se manifestó por medio de Israel como su pueblo escogido. Pero ahora hace por medio de su iglesia, formado con diferentes personas del mundo. Como segundo punto, en Cristo somos real sacerdocio. ¿Por qué somos real sacerdocio? Porque somos real de la iglesia. Porque tenemos libre acceso al Padre. Porque podemos orar a favor nuestro y en el ministerio de la intercesión, rogar por otros que necesitan la bendición divina de Dios. Porque somos súbditos, tenemos el deber de someternos a Él, servirle y proclamar su soberanía al mundo. Como tercer y último punto, en Cristo somos nación santa. ¿Por qué somos nación santa? Porque tenemos o porque hemos nacido de nuevo para el reino de Dios. Porque somos puestos aparte por Dios para sí mismos al servicio de la humanidad. Concluyendo, como pastores, como ministros de Dios, como pueblo de Dios, ya sabemos que somos en Cristo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Sigamos conduciéndonos dignamente en nuestra sociedad, conforme a los altos privilegios que tenemos en Él. Muchas gracias. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias, amables televidentes, por permitirme entrar en vuestros hogares. Muy buenos días. Es para mí un gozo y un privilegio poder traer el mensaje de la palabra del Señor. Nuestro texto está en el libro de Lucas, capítulo 6, en el versículo número 38. Y dice así la palabra del Señor: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Jesús, según Lucas, nos da un principio, cómo recibir, y nos dice que es el dar. El tema de hoy es el valor del dar. Se debe dar con amor. Si damos con amor, esa acción nos dará satisfacción. También es dar con alegría. No con tristeza, sino con una buena actitud, sabiendo que se está haciendo un bien a un hermano, con generosidad, no viendo si es poco o mucho, sino dando o buscando la satisfacción de la necesidad de la otra persona. Dar sin malicia, no buscando el beneficio propio, sino el beneficio del otro. Como también podemos ver, dar en lo material, dar las cosas materiales, puede ser las ofrendas, como cuando lo damos al Señor, lo damos con alegría. En las cosas, cuando bendecimos a la iglesia o cuando bendecimos a algún hermano, también en un regalo, en un cumpleaños,